Hola, soy Alex y vamos a ver uniones químicas. Las uniones químicas se pueden pensar de la siguiente manera. En la tabla periódica tenemos tres tipos de elementos, que son los metales, como el oro, la plata, el cobre, los no metales, como el oxígeno, el nitrógeno, y los gases inertes, que son los que se encuentran en el grupo 18, que justamente se llaman así, gases inertes, gases raros, porque no reaccionan con otros elementos. Así que esos últimos los descartamos y consideramos solamente los metales y los no metales. Así que, ¿qué combinaciones puede haber entre esos tipos de elementos? Puede pasar que se una un no metal con un no metal. Un ejemplo, el agua. El hidrógeno es un no metal y el oxígeno es otro no metal. El hidrógeno tiene solamente un electrón en total y eso lo puedo representar con esta estructura que dibujamos acá, que se llama estructura de Lewis. El oxígeno, que está en el grupo 16, va a tener 8 electrones en total y tiene 2 en la primera capa y 6 en la segunda. Como está en el grupo 16, ya sin pensar en cuántos electrones tiene en total, yo ya sé que va a tener 6 en la última capa. Igual que todos los elementos que están en el grupo 16. Por ejemplo, el azufre es otro ejemplo. Así que tenemos el hidrógeno con un electrón, el oxígeno con 6. Por la regla que se llama del octeto, la mayoría de los elementos van a querer tener 8 electrones en la última capa para estabilizarse. Una excepción justamente es el hidrógeno, que tiene un electrón, y el gas noble que está más cercano es el helio, que tiene solamente 2. Así que el hidrógeno tiene un electrón y con uno más ya se estabiliza y cumple, digamos, con esa regla, que en este caso en lugar de 8 van a ser 2. En las uniones covalentes los electrones se van a compartir, así que podemos dibujarlo de distintas maneras. Esto depende un poco de los textos, de los países. Por ejemplo, una forma de representarlo sería dibujando ahí, encerrando esos electrones, y eso quiere decir que van a estar compartiéndose. De esta manera el hidrógeno, que tiene un electrón, pasa a tener 2 y se queda tranquilo con esos 2 electrones y se estabiliza. Voy a tener que dibujar, fíjense, otro hidrógeno, porque el oxígeno tiene 6 y con uno más no le va a alcanzar para llegar a los 8 que este elemento sí tiene que tener para estabilizarse. Entonces aparece ese segundo hidrógeno, comparte el electrón y de esa manera llega el oxígeno, que tenía 6, a 8 electrones, y cada hidrógeno llegó a 2 y se estabiliza. Fíjense que entonces la molécula de agua, por eso es H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta sería la fórmula molecular. Esta de acá arriba es la estructura de Lewis y esta sería la fórmula molecular del agua. Otra posibilidad, que un metal se una con un no metal. Por ejemplo, la cal viva, que es el calcio que se une con el oxígeno. De vuelta, el oxígeno tiene 6 electrones. En las uniones iónicas, el metal va a cederle todos los electrones que tenga al no metal. En este caso, justo el calcio se encuentra en el grupo 2, así que tiene 2 electrones en la última capa, que son, fíjense, los que necesita el oxígeno para llegar a 8. ¿Qué hago? Al no metal lo encierro entre corchetes para que se vea bien cuál es el elemento que se lleva los electrones, y le pongo 2 menos, que quiere decir que ganó 2 electrones. A su vez el calcio perdió 2 electrones, por lo tanto le pongo 2 más. Pongo primero el número y después la carga. Al perder 2 electrones, que tiene carga negativa, le quedan 2 cargas positivas, le quedan 2 protones de más. Al oxígeno le quedan 2 cargas negativas de más, o sea, 2 electrones de más. Fíjense que la fórmula de la cal viva es calcio, oxígeno, 1 y 1. Bueno, y las uniones metálicas, que sería metal con metal, un ejemplo ahí tenemos el bronce, que sería la mezcla de cobre y estaño, esos 2 elementos. Entonces repasamos. La unión no metal con no metal se llama covalente. Y un ejemplo sería el agua, el hidrógeno, que es un no metal, con el oxígeno, que es otro no metal. Esta sería la estructura de Lewis y esta es la fórmula molecular. La cal viva, que es óxido de calcio, la fórmula de Lewis la tenemos dibujada acá, es diferente que la covalente. Esta unión se llama iónica, cuando es un metal con un no metal. Y tenemos abajo la fórmula mínima, se llama en este caso del óxido de calcio. Y metal con metal no se hace la estructura de Lewis. La característica, fíjense, del bronce es bastante parecida a la de los metales que lo forman, y para generar el bronce lo que tenemos que hacer es fundir el cobre y el estaño y dejarlos enfriar. Entonces nos queda una mezcla, es algo artificial, y en ese último caso entonces no tenemos estructura de Lewis, simplemente saber que existe la unión que se llama metálica. ¿Sí? Así que tenemos la unión iónica, metal con no metal, la covalente, que es no metal con no metal, y por último la metálica, que es la unión entre 2 o más metales. El bronce es el ejemplo, que es la mezcla de cobre y estaño.